Aprendo en casa. Queridos estudiantes, estamos en la semana número 12, día 4. Hoy vamos a escribir una carta. Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Los recursos para hoy: hojas reusables o cuadernos para nuestro portafolio de evidencias, lápiz o lapicero. También vamos a necesitar lápices de colores o plumones. Lo que contemos en casa es muy importante para nuestro mejor trabajo. Recuerda, querido estudiante, que si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicite el apoyo de un familiar. Recuerda que durante estas 2 semanas, la semana 11 y ahora la semana 12, lograste reflexionar sobre cómo la población afrontó y afronta diversos retos buscando su bienestar y el de la comunidad. Por ejemplo, las poblaciones preincas enfrentaron el reto de contar con agua para mejorar la alimentación y la agricultura. En la actualidad, las comunidades que habitan en la región natural Suni construyeron invernaderos para afrontar el reto, por ejemplo, el reto de mejorar la alimentación de las niñas y niños. En la actividad de hoy, iniciarás el reto de escribir una carta. La semana pasada ya habíamos hecho una dirigida a todos los compañeros del 5º grado. Ahora vamos a aplicar también estos aprendizajes para volver a escribir una carta con una temática diferente. Pero, ¿cuál es nuestra meta de hoy? 5º grado. Vamos a encerrarla para darle la lectura correspondiente. Ustedes también van a leer. Muy bien. Nuestra meta: planificar y escribir el primer borrador de tu carta. Vamos a subrayar: planificar y escribir el primer borrador de tu carta. Dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos del año 2040, es decir, a las ciudadanas y ciudadanos que van a estar dentro de 20 años aún conviviendo en nuestro querido planeta. Nosotros también, como niños, seguramente vamos a ser mucho más jóvenes y desde ahora vamos a escribirles una carta. Tendrá como propósito recomendarles que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se puedan presentar y que estos sean asumidos como retos por lograr. Muy importante, volver a leer nuestra meta. Recuerden, planificar y escribir el primer borrador de tu carta, dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos del año 2040. Que tendrá como propósito recomendarles que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se puedan presentar y que estos sean asumidos como retos por lograr. Vamos nuevamente a recordar las características y partes de una carta. En nuestra actividad de hoy escribimos una carta. La parte 1, nuestro borrador. Hoy debes planificar y escribir, recuerda, querido estudiante, el primer borrador de tu carta dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos del año 2040. Recuerda las características de la carta. Las características de la carta están en imagen. La carta puede ser de lenguaje informal o también utilizar un lenguaje formal. Podemos ver la estructura de una carta en ambos lenguajes. Una carta de lenguaje informal, recordemos, como la semana pasada, dirigida en este ejemplo a nuestro querido abuelito. Fecha y lugar, saludo, cuerpo y despedida. Finalmente, la firma.
Sin embargo, en la carta de estilo formal, de lenguaje formal, en este caso dirigida al alcalde de la ciudad, también se mantiene la estructura: fecha y lugar, saludo, cuerpo, despedida y firma. La diferencia radica en el tipo de lenguaje que utilizamos, en el trato a la autoridad de alguna institución, de alguna municipalidad, de alguna empresa a la cual nos dirigimos. Recuerda que es muy importante responder nuestras preguntas de planificación. Con círculo rojo, ¿qué escribirás? Luego tenemos que preguntarnos, o tienes que preguntarte, ¿para qué escribirás? Recuerden que nuestra carta tiene como fin dirigirnos a los ciudadanos y ciudadanas del año 2040. ¿Qué escribirás? Una carta. Puedes tú especificar en tu cuadro de respuestas en la planificación. B. ¿Para qué escribirás? Seguimos. C. Con azul. Cerramos. ¿Para quién escribirás? ¿A quién está dirigida la carta? Creo que la imagen habla por sí sola. Y D. Con plomo. ¿Qué lenguaje usarás? Tenemos dos tipos de lenguajes, lo vimos anteriormente, el lenguaje formal y el lenguaje informal. Repetimos, nuestras preguntas de planificación no pueden faltar al momento de diseñar nuestra carta. ¿Qué escribirás? Repetimos. ¿Para qué escribirás? ¿Para quién escribirás? ¿Y qué lenguaje usarás? No te olvides considerar estos criterios. Primer criterio: el propósito de tu carta es dar recomendaciones a las personas del año 2040. Segundo criterio: utiliza un lenguaje formal. Tercer criterio: aplica las partes de la carta. Cuarto criterio: describe algunos ejemplos de pobladores peruanos que afrontaron retos. Y como quinto y último criterio, escribe recomendaciones para que las ciudadanas y los ciudadanos del 2040 afronten los problemas con actitud positiva y los asuman como retos. Ahora sí, ¿ya estás listo para escribir tu primer borrador? Toma en cuenta los criterios y la planificación que escribiste. Antes de escribir el primer borrador de tu carta, reflexionemos sobre algunas partes de este texto. Para ello tomaremos fragmentos de las cartas que leíste la semana anterior. Por ejemplo, leemos la primera columna. Querido abuelito Carlos, te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. ¿Qué parte de la carta es y por qué? ¿Qué lenguaje utiliza y por qué? Querido abuelito Carlos, ¿qué parte de la carta es? Correcto, el saludo. ¿Y qué lenguaje utiliza? El lenguaje informal. Correcto, una carta a un familiar querido, al querido abuelito. Se utiliza allí un lenguaje informal o coloquial. Siguiente. Señor Luis Alberto Pérez Silva, alcalde distrital de Bellavista. Recibe el cordial saludo de las y los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa San Luis Gonzaga. A ver, en este segundo ejemplo, en la segunda fila, ¿qué parte de la carta es? ¿Qué parte? Muy bien, también es el saludo. ¿Qué lenguaje utiliza? Exacto, a diferencia de la carta al abuelito, en esta oportunidad
te estás dirigiendo a una autoridad, al alcalde distrital de un distrito llamado Bellavista, así como también puedes dirigirte al alcalde distrital de Punta de Bombón, al señor Raúl Rodríguez, de igual manera, con un lenguaje formal. Allí está. Notemos la diferencia al momento de utilizar el lenguaje informal y también el lenguaje formal a las personas, de acuerdo a las personas a las que nos dirigimos y a su función. Continuamos. Para este año, otro ejemplo, se ha proyectado en nuestro plan lector un concurso de comprensión lectora, la implementación del periódico mural y las semblanzas matutinas de los lunes y viernes. Asimismo, se ha programado la lectura de varios libros de cuentos, poemas, canciones, ciencia, arte, entre otros. Bueno, esta lectura un poco más extensa, ¿a qué parte de la carta corresponde? Exacto, al cuerpo de la carta. Muy bien, es el cuerpo de la carta en donde se especifica las razones por las cuales se está dirigiendo, en este caso, al alcalde distrital de Bellavista. ¿Qué lenguaje utiliza y por qué? Obviamente, si el saludo fue formal, en el cuerpo también se utiliza un lenguaje formal, en este caso. Vamos con los ejemplos finales de las dos últimas filas. Te quiero mucho, besos y 1000 abrazos, tu nieto Juan. ¿Qué parte de la carta es? Correcto, la despedida. ¿Y qué lenguaje se usa? El lenguaje informal. Te quiero mucho, besos y 1000 abrazos, tu nieto. Es una carta muy amorosa de Juan a su abuelito. Y finalmente, en la última columna, esperamos contar con su valioso apoyo en bien de la educación de las y los estudiantes de la Institución Educativa San Luis. Nos despedimos con mucho respeto. Cordialmente, Juan Carlos Fernández Sánchez, coordinador estudiantil del 5º grado. También es una despedida. Corresponde entonces a la parte final, la despedida del representante del 5º grado a la autoridad. Entonces, remarcamos que es una despedida. ¿Y qué lenguaje se ha utilizado? El lenguaje formal, correcto. Entonces ya tenemos claro en qué momento tenemos que aplicar un lenguaje formal y cuándo un lenguaje informal, de acuerdo al destinatario de nuestra carta. La actividad anterior te ha permitido reflexionar sobre el uso del lenguaje formal e informal y algunas de las partes de la carta. Ahora, ¿estás lista o estás listo para escribir el primer borrador de tu carta? Escribe el primer borrador de tu carta. Toma en cuenta los criterios y, por supuesto, la planificación que escribiste al inicio. Aprendo en casa, 5º grado, Punta de Bombón.